Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, le noto un poco de carilla de desconcierto. ¿Ha estado usted últimamente intentando encontrar la coherencia en las acciones de Donald Trump o algo así? Y está usted todavía ahí un poco que no sabe por dónde van las cosas, porque aquí en Estados Unidos no se puede usted hacer idea de la cantidad de gente que dice que no vuelve a seguir a Donald Trump, que no le votaron para esto, etcétera, etcétera, ¿eh? Buenas noches, don César. Pues seguramente porque muchos de ellos no son suscriptores de cesarvidal.tv ni nos han escuchado tantas veces, ¿no? Les recordaba en las últimas horas un foro de geopolítica en el que participé antes de que se produjeran las elecciones, y una de las personas que estaba allí pues expresaba su esperanza en Donald Trump y bueno, yo siempre he tenido dudas porque usted lo sabe y nuestra audiencia también. Yo sigo pensando que Trump es presidente porque le han dejado ser presidente. Y eso es un factor que no se puede obviar, sobre todo cuando intenta sacar adelante una agenda que en este caso concreto va contra tu aliado y a la vez enemigo más poderoso, que es el gobierno de coalición de Netanyahu, el gobierno de Israel, y cuando los intereses pues son tan dispares, ¿no? En el momento en el que a Estados Unidos le interesaba más que no hubiera un conflicto abierto, en el momento en el que además estaba negociando, y sigue en teoría negociando con Rusia, solo con China un enfrentamiento de tipo comercial, habían conseguido que todo el tema de Taiwán pasara a un segundo plano, a pesar de Peter Hegseth, el director del Pentágono, que está precisamente hoy compareciendo ante las cámaras y que es uno también de los señores de la guerra por excelencia. Hombre, no en vano el director del Pentágono al final siempre es un señor de la guerra. Bueno, yo creo que Trump el principal problema que tiene ahora es que no le cree nadie, ¿eh? Ni los suyos, ni los que no le apoyan ni le apoyaban. No puedes estar diciendo una cosa y la contraria continuamente. Es verdad que con el tema de los aranceles pues podíamos considerar, y aquí también lo hemos apuntado, que formara parte esa estrategia, ¿no? De la forma en la que él negocia con ese continuo tira y afloja, esa estrategia de la tensión, ese palo y la zanahoria. Pero evidentemente ahora con respecto al tema de Irán y al tema de Israel, pues básicamente pues Trump ha perdido la credibilidad, don César, y eso es ya, bueno, pues lo último que le faltaba a Trump, ¿no? Es que el problema, vamos a ver, el problema es que al principio, por decirlo de alguna manera, o sea, Trump ahora mismo casi resume ese conocido dicho español de salida de caballo andaluz y parada de burro manchego, ¿eh? Entonces, él empezó inicialmente con una serie de cuestiones que animaron mucho a la hinchada, porque claro, iba contra la ideología de género, empezó a ver aquello que se gastaba salvajemente en el país, supuestamente para suprimirlo, con Elon Musk, además de protagonista del regimiento. Entonces, y parecía que iba a acabar con la guerra de Ucrania. Entonces, es verdad que la gente estaba muy animada y decía, bueno, aquí van a cambiar las cosas que hay que cambiar. Vale. Lo de la guerra de Ucrania, ya que va a acabar con ella en 24 horas, vamos, en 24 horas o en 6 meses, es que ni se menciona. O sea, eso le han quitado hasta el foco. Los que quería Trump, por un lado, porque se ve que no puede o no quiere o no le dejan, y los del Partido Demócrata, porque están encantados de que aquello siga durando. O sea, que eso fuera. La historia de los aranceles, hombre, no nos vayamos a engañar, la historia de los aranceles ha sido un fracaso sonoro. En algunos terrenos, pues parece que un poquito menos, pero en términos generales
Eso ha sido un fracaso. Es que no ha habido ninguna gran victoria ni siquiera. Es que no ha habido ninguna. El acuerdo con Reino Unido venía ya en el manual. Es decir, si Estados Unidos no es capaz de firmar un acuerdo con Reino Unido, apaga y vámonos. Ya, y el de Japón todavía estamos esperando a él, que es realmente el relevante. Lo de Europa, la bajada... Con Canadá hace unas horas una agarrada. Sí. Lo de Elon Musk ha pasado lo que ha pasado, claro. Y ahora, como nos descuidemos, nos meten una guerra en Irán. Sí. O sea, usted me dirá. Y luego, bueno, lo que ya defendí en su momento, cuando se produjo ese ataque, ¿no? En principio, cuando se produce ese ataque, que realmente, pues, bueno, pues del ejército ucraniano contra Rusia, y que nos decían que Trump no sabía nada. Luego se produce el ataque de Israel contra Irán y también nos dicen que en realidad pues Trump no sabía nada cuando había ya empezado a dar órdenes, ¿no? Para pues evacuar algunas bases, pero es que hoy el New York Times nos decía que Israel había comenzado a preparar esta operación en diciembre. Es verdad que llevan ya muchos años preparándola. La operación, planeándola, claro, tal como yo contaba en el editorial de ayer, es de hace década y media. Yo diría aún más, prácticamente de hace medio siglo. Pero aunque la operación concreta se pareciera mucho a la de la Brookings Institution, cuando dan luz verde para empezar ya a preparar esta operación concreta es en diciembre. Sí. Entonces, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la administración, ya con Trump, en febrero, desarrolló varios planes militares para destruir instalaciones nucleares iraníes, según informa el New York Times. Cuando fue Netanyahu en febrero a Washington, habló con Trump sobre esto y le dijo: oye, esto hay que ponerlo en marcha. Y entonces le dijo Trump: bueno, de momento vamos a establecerlo sobre el papel. Entonces, cuando asume la presidencia en enero, un mes antes de todo esto, Trump ordena al Comando Central, el CENTCOM, revisar junto con Israel las opciones que tenía el Pentágono para destruir instalaciones nucleares de Irán. A mediados de febrero, el general Michael Eric Kurilla, que es el jefe del CENTCOM, presenta su plan con 3 opciones. Esto le gusta mucho a esta gente. Dice: no te voy a dar solo un plato, te doy 3 y elige. Dice: la primera, que Estados Unidos reabastezca de combustible a aviones israelíes y apoya a Tel Aviv con información de inteligencia. La segunda, Washington y Tel Aviv lanzarían ataques conjuntos contra Irán. Y la tercera sería que directamente Estados Unidos liderara una misión apoyada por Israel que incluiría el uso de bombarderos B-1 y B-2, portaaviones, y lanzar misiles de crucero desde submarinos. Ahora estamos en la primera de esas fases, o en el primero de esos modelos. En parte, porque oficialmente sí que hay operaciones de logística que están apoyando Estados Unidos a Israel. Logística en la defensa, que no el ataque. Ya saben ustedes la delgada línea y fina que hay a este respecto. Y luego el hecho de que esté apoyando a Tel Aviv con información de inteligencia es más que evidente, ¿no? Cuando le ha hecho la entrevista a Tucker Carlson al senador Ted Cruz, que por cierto, Ted Cruz, yo no sabía que este hombre tenía tan pocas luces, porque es que lo ha dejado, vamos, al pie de los caballos. No, es que no tiene muchas, nunca las ha tenido. O sea, que hay un momento en el que le pregunta: pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que Israel está espiando a los ciudadanos de Estados Unidos y al presidente? Y dice Ted Cruz: sí. Dice: pero ¿y a usted no le parece mal esto? No, es que, bueno, vamos a ver. Primero, Ted Cruz ha recibido dinero del AIPAC. Claro, lo cual no se puede esperar que, habiendo recibido un pastizal del AIPAC para su campaña y debiéndole al AIPAC el estar en el Senado, pues evidentemente se les vaya a enfrentar. Eso por un lado. Pero luego no es especialmente listo. O sea, yo he visto a Ted Cruz en varias ocasiones y es bastante ceporrete. Pues o sea, es que no tenía ni idea sobre el tema de Irán. Ya llega un momento en el que Carlson también se enfada y le dice: no sabe nada sobre Irán. Por cierto, un Tucker Carlson que está recibiendo críticas dentro del movimiento que apoya a Donald Trump porque dicen que por qué no está a favor de una operación contra Irán, porque Tucker Carlson no está loco, oiga. No, y Tucker Carlson es una persona muy inteligente. Y consecuente. Y Ted Cruz, pues es un palurdo. Y es así, o sea, si es que, vamos a ver, los que vivimos aquí seguimos a Ted Cruz y no estamos cegados por el hecho de que, como es hispano, pues tiene que decir genialidades, pues si la mayoría de los políticos hispanos dicen disparates, vamos a ser sinceros. Y en algunos casos los dicen por ignorancia y en otros casos porque los untan. O sea, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Este es cortito. Pero con eso de que es hispano y hay quien ha pensado en otra época que a lo mejor podía llegar a la presidencia o la vicepresidencia y no sé qué, pues nada, hay gente que lo presenta como si fuera Metternich. Es un palurdo. O sea, es así de claro y yo llevo diciéndolo años. Y hombre, claro, cuando habla de que hay muchos impuestos y que hay que bajarlos o que hay que controlar la inmigración ilegal o algo así, pues hombre, queda bien.
Pero en el momento en el que le metes en algo de una mediana envergadura, hace el ridículo, porque es un palurdo, igual que Marco Rubio es otro palurdo. O sea, es así. Y no podemos negarlo. Y no voy a hablar ya de alguna congresista, porque, en fin, me acusarán de machista o de cualquiera de las cosas, ¿no? Seguro, seguro. Además, ese tipo de modelo de político lo tenemos también aquí en España. Hombre, naturalmente. Naturalmente. Sí. Lo saca del sota, caballo y rey del argumentario y sobre todo en política internacional, y la verdad es que política internacional no tienen ni está el tema pajolera complicado, idea, ¿no? O sea, tú le sacas de no arranque los olivos, que está muy bien, Sí. o aquí no paran de llegar inmigrantes, que también es cierto, y cuando lo metes en cuestiones serias de política internacional, el muy bobo aplaude como una foca a Zelensky, lo cual demuestra que o es un corrupto, o es un imbécil, o es un ignorante. O es un vendido, o sea, es que no hay más. Con el tema también de la operación esta, que estaba comentando antes, dando detalles evidentes, que es que, insisto, lo publica el New York Times con nombres y apellidos, de cuando se le presenta este plan a Trump, habla con Netanyahu, lo dejan en stand-by, estoy hablando de febrero, y el 9 de junio, es decir, hace un par de semanas, Trump y Netanyahu hablan por teléfono. Y entonces Netanyahu le dice a Trump, oye, yo ya voy con esto, ¿eh? La misión está en marcha. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el gobierno de coalición estaba a punto de romperse, su juicio de corrupción seguía adelante y él necesita seguir realizando operaciones, y al mismo tiempo que está llevando esta guerra contra Irán, pues así sigue aplicando el asesinato masivo en Gaza, que parece que ya nos hemos olvidado, pero en Gaza sigue muriendo gente todos los días. Entonces, según el New York Times, Trump no le dice que no, pero tampoco le dice que sí. Entonces, al final la conversación, Trump cuelga el teléfono y entonces le dice a sus asesores, señores, quizás Estados Unidos tendrá que ayudar a Israel. Entonces, días después, cuando se produce el ataque, Trump sale públicamente y dice que quería continuar negociando con Teherán, lo cual era absolutamente mentira y absolutamente falso. Por eso digo que no es que años después descubramos que el presidente de Estados Unidos ha cometido un error o que ha mentido. No, es que en 24 horas o en 12 horas ya estamos viendo, ¿no?, los engaños de la propia Casa Blanca. Claro, aquí ahora mismo, ¿qué hay? Pues incertidumbre sobre el próximo paso que va a dar la Casa Blanca, porque, claro, si ya no le cree nadie, no somos capaces ninguno de anticipar sus movimientos. He estado hablando con algunos compañeros esta mañana que me decían, bueno, es que todos tenemos el mismo problema, incluso algunos que pueden estar en las antípodas ideológicas de la que pueda estar yo, y me decían, bueno, es que no sabemos realmente lo que va a pasar y está todo el mundo pendiente de unos determinados titulares, de determinados medios de comunicación que también a su vez están comprados, ¿no? Entonces, Trump sale en su propia red social y pide la rendición incondicional del gobierno de los ayatolás, amenazando directamente al líder supremo, Ali Khamenei. Muy en su estilo teatral, casi peliculero, publica el mensaje en el que dice, sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, matarlo, al menos no por ahora. Este es el mensaje del tipo que decía que iba a acabar con las guerras en el mundo, pero que iba a pacificar Oriente Medio. Esto es gangsterismo puro. O sea, yo lo siento mucho. O sea, lo diga Donald Trump o lo diga quien sea. O sea, yo recuerdo una conversación que no se me va a olvidar en la vida en el aeropuerto de Moscú, en la que, esperando a subirme al vuelo para España, entre los 5 o 6 que estábamos sentados a la mesa en la cafetería, había un tío que era de ETA. Si no era de ETA, era muy cercano. Y en un momento determinado en que estábamos conversando y yo, de la manera más civilizada posible, pues le estaba dejando de manifiesto que lo de ETA era un disparate y tal, en un momento determinado, como no me podía rebatir, se cabreó y me dice, sabemos quién eres y dónde vives. Y yo digo, pero este majadero, ¿qué está diciendo? O sea, en el aeropuerto de Moscú, y me está amenazando como si yo viviera en un pueblo de Guipúzcoa. Sí. O sea, y eso es típico de la mafia y de los delincuentes. Y Donald Trump, aunque sea muy vehemente, etcétera, etcétera, no debe descender a ese nivel, porque la imagen que da es que él es un gángster. Y además un gángster que ni siquiera eres el capo di tutti capi. Eres el soldado de una organización criminal mayor. Es que ese es el gran problema ahí, porque si ni siquiera está dependiendo de ti esa decisión, es aún peor. Es aún peor. Además, es un mensaje que ha sido interpretado por algunos como una rendija que deja abierta la posibilidad de intervención oficial del ejército norteamericano en los bombardeos a Irán,
Y el artículo del New York Times explicando que ya eso no es que estuviera sobre la mesa, sino que estaba diseñado ya, abunda en ello. El Wall Street Journal también acompañaba con un reportaje en el que decía que Trump considera varias opciones, incluso un posible ataque estadounidense contra objetivos iraníes, y claro, los ayatolás han respondido diciendo, bueno, pues venid, porque entonces vamos a atacar bases norteamericanas como respuesta, y bases norteamericanas hay muchas. No hace falta que te ataquen tu territorio, puedo atacar bases norteamericanas, que aquí No, tienen muchas. y además, con 200 bases americanas como mínimo en el extranjero, eres muy vulnerable, porque claro, no es se imposible, trata, claro. no se trata a lo mejor de atacar la base de Rota, que por cierto tiene un trasiego en los últimos días de campeonato, pero puede ser una base en el Pacífico, en las Antillas, que tienes a 20 tíos custodiando una antena, no sé qué, y eso pues es muy fácil y es muy vulnerable, es así. Sí, y además, como recordaba hoy también Carlos Sánchez, además ha publicado un tuit casi justo cuando estábamos empezando nuestro vuelo, decía, hoy es un buen día para recordar el incidente del USS Liberty, que el 8 de junio de 1967, atacado por error, entre comillas lo de error, por los cazas del ejército israelí cuando se buscaba implicar a Estados Unidos en la guerra de los 6 días entre Israel y Egipto, con un balance de 34 marines muertos y 174 heridos. No fue por error, y la prueba de que no fue por error es que los aviones israelíes llevaban el escudo de Egipto. O sea, contamos fue en la guerra una operación, especial, sí. Exactamente, fue una operación de falsa bandera, de lo más cínico con el supuesto primer aliado. Como cuando en su día Jonathan Pollard, que era un judío que servía como oficial de inteligencia en la Marina de Estados Unidos, se dedicó a robar los secretos de la inteligencia americana y a dárselos a Israel, que se los vendía a la Unión Soviética. O sea, es que como aliado Israel de Estados Unidos, desde luego Israel sale muy beneficiado, pero Estados Unidos es más que dudoso. Básicamente es lo que le decía Tucker Carlson a Ted Cruz en la entrevista. Dice, bueno, entonces nosotros ¿qué estamos sacando? Porque claro, si dejemos que nos espían, si nos ponemos en sus manos, y entonces le decía a Ted Cruz, bueno, es que son un aliado, a lo mejor son nuestros amos. Al final lo que tenemos es despliegue de aviones de combate F-16, F-22 y F-35 de Estados Unidos en Oriente Medio, algunos bajo bandera israelí, pero otros bajo bandera norteamericana. Los iraníes dicen que han derribado F-35, no hemos visto imágenes de ello. Ya saben ustedes que en las guerras la verdad es la primera de las víctimas. Al final están volando estos aparatos en los cielos de este polvorín, un polvorín en el que Siria ha pasado de ser un obstáculo para las acciones de israelíes y estadounidenses a ser un pasillo, un gran pasillo, un aliado, un país que se ha puesto a disposición de sus amos. Hay que ver lo que cambia un terrorista de Al-Qaeda cuando le pones traje, corbata y le das el liderazgo de un país permitiéndole aplicar limpiezas étnicas sin cortapisas, ¿no? Que, bueno, pues básicamente, no sé si se va a tatuar la estrella de David en el pecho, pero poco le falta. Así que también hay 3 destructores de la Armada de Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental, y luego hay un segundo grupo de ataque de portaaviones estadounidenses que se dirigen en estos momentos hacia el mar Arábigo. Parece que en Bahrein se estaría retirando parte de esa flota, informaciones de última hora que habrá que ir contrastando, y el Pentágono insistiendo en que se trata solo de movimientos defensivos, y con un Pete Hegseth, el secretario del Pentágono, el director del Pentágono, que está compareciendo o que comparece en el día de hoy en las cámaras, ¿no? Por cierto, España, usted lo mencionaba antes, está siendo clave. Todos los operativos que se hacen en Oriente Próximo, como lo decimos en España, Oriente Medio para Estados Unidos, cuentan con el respaldo absoluto de las bases que tiene la OTAN en España, especialmente la de Rota y la de Morón. Hay un importante despliegue de aviones cisterna, de bombarderos de Estados Unidos. El gobierno español mantiene un silencio muy revelador. Ya no vemos declaraciones altisonantes criticando el genocidio de Gaza. Ya no vemos a nadie criticando a Netanyahu y sus socios de coalición, no. Von der Leyen ha tocado el silbato, el perrito faldero ha dejado de ladrar y se ha puesto pues a lamer la entrepierna de su ama y también de su amo, prácticamente a la vez. Oficialmente las aeronaves movilizadas no transportan ni cazas ni personal militar, pero claro, esto no lo sabemos, esto habría que creérselo. En teoría solo van destinados a facilitar el reabastecimiento en vuelo de otros aparatos, que bueno, pues son capacidades que son fundamentales para este tipo de operativos, y al final pues la presencia de estos aviones convierte a España en un punto logístico relevante dentro de ese dispositivo militar planteado por el Pentágono. Es decir, que en el caso de que Estados Unidos decidiera atacar objetivos iraníes, España también pasaría a ser un objetivo de los misiles de Teherán. Naturalmente. Ahora, fíjese usted, por establecer un paralelo que es fácil de establecer. En 1973,
estalla la guerra de Yom Kippur. Ujú. Y España le dice a Estados Unidos que no puede utilizar las bases de utilización conjunta para abastecer a los israelíes. Y Eso con enorme, Carrero, ¿no? Con Carrero. Eso con Carrero, efectivamente, el que voló. Entonces, eso se lo dice en ese momento. Al mes siguiente, Carrero sale volando por los aires. Mire usted qué casual. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. ¿Qué cosas tiene mi novio que decía que el anuncio? Pues efectivamente, estos dicen, no, mire usted, nosotros que nos movemos por la tradicional amistad con los pueblos árabes, que era algo que se repetía mucho en la época de Franco, por eso no reconocieron Claro. al Estado de Israel ni cosa parecida. Y por eso el rey Juan Carlos se lleva tan bien con determinadas monarquías de la zona y tal. Efectivamente. Claro. Pues que sepa usted que no, las bases de utilización conjunta usted no las puede utilizar para abastecer al ejército israelí inmerso en la guerra de Yom Kippur. Además, Carrero quería utilizar precisamente esa negativa para renegociar el tratado bilateral de defensa mutua con Estados Unidos. Claro. De hecho, teóricamente, ese es el motivo que hizo que Henry Kissinger le visitara la víspera del atentado. Exactamente. Y claro, lo de Carrero es un caso clásico de aquí se está rifando un atentado terrorista y usted está comprando todas las papeletas. Mire, la reunión con Kissinger es el 19 de diciembre. El 18, en la reunión de Kissinger con Carrero Blanco, el 18 se había reunido Kissinger con Franco y con Juan Carlos. Y uno de los acompañantes del viaje de Kissinger era William Nelson, que era el responsable de operaciones encubiertas de la CIA y que había estado detrás de todos los golpes de Estado apoyados por la agencia en la década de los 70 en Hispanoamérica. ¿Cuál fue la agenda de William Nelson durante esos días? No lo sabemos, es una agenda que no se comentó para nada, ¿no? Claro, es que al final... Y España también quería tener armamento nuclear, ¿no, César? El proyecto Islero. Eso también estaba... Esa fue la otra. Bueno, claro. Ahí hay otra historia que es maravillosa y que algún día habrá que entrar en ella en profundidad. Eso, quien lo piensa en primer lugar, es el teniente general Agustín Muñoz Grandes. Y es el que se lo propone a Franco y Franco lo escucha y todo lo demás. Y en un momento determinado, cuando los españoles le empiezan a presentar... Además, en relación con Marruecos, ¿no? Al principio era por el tema marroquí, efectivamente. ¿No? Y entonces le empiezan a presentar los papeles y excelencia, esto es posible y tal. Quien entra en la discusión para decir esto no se puede hacer es la gente del Opus. Muy bien relacionada con Estados Unidos. No deja de ser también muy casual que fuera la gente del Opus y no la gente del movimiento. Y hay otro hecho fundamental ahí, y es que esto se entierra prácticamente al mismo tiempo que a Carrero Blanco, y luego resurge en el gobierno de Adolfo Suárez, que intenta reanudar el programa. Ya sabemos cómo acabó Adolfo Suárez también, ¿no? Entonces... Pero hombre, si es que, vamos a ver, o sea, primero, Adolfo Suárez, se diga lo que se diga, y aunque hubiera un acoso tremendo del Partido Socialista... No, él se va porque por Estados Unidos. ¿No? Adolfo Suárez se va porque al rey le dicen que Adolfo Suárez se tiene que ir. Y en el momento en que Adolfo Suárez pierde la confianza del rey, pues evidentemente Adolfo Suárez se va. Y además se va con la idea, como él dijo en el discurso de dimisión, de que no quiero que la democracia sea un paréntesis más en la historia de España. Exactamente. Y es así, o sea, y Suárez a partir de ese momento está acabado, aunque él intentó regresar y todo lo demás, desde el momento en el que no tenía la confianza del rey, no había nada que hacer. ¿Y por qué el rey le retira la confianza? Hombre, porque ha habido gente a la que le ha molestado muchísimo que Adolfo Suárez le diera un abrazo a Arafat y que le diera un abrazo a Fidel Castro. Claro. Yo puedo comprender que efectivamente no son los personajes más abrazables del pero planeta. En el momento es en el que tú además estabas intentando dar una imagen de moderación, de abrir España a los partidos, ese tipo de actos públicos eran completamente comprensibles. Totalmente. Lo que pasa es que había mucho miedo por parte de Estados Unidos y de la administración Reagan, que lo que querían era básicamente el orden de mando. Y utilizar el mismo modelo que habían empleado en Hispanoamérica en los años 70 en Europa, y por eso se produce el 23F. Y la Carter, claro, el 23F ya es Reagan. Claro, es que después del 23F, además de entrar en la OTAN, y Estados Unidos impone que España firmara el pacto de salvaguardas de la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuyo incumplimiento supondría la congelación de exportaciones de uranio enriquecido a España.
Ahora que está tan de moda lo del uranio enriquecido, ¿no? Claro. Pero de esto no queremos hablar. Y luego, de aquellos Hombre, polvos... como no queremos hablar de que Irán sí ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear y Israel no lo ha firmado jamás y tiene más de medio millar de cabezas nucleares. Claro. O sea, es que es algo... O sea, es como decir que yo represento una amenaza contra mi vecino que tiene un arsenal y tiene una veintena de rifles de asalto porque a lo mejor un día de estos se me ocurre comprarme una pistola. Que no está nada claro que la vaya a comprar y que yo además ya he dicho muchas veces que no voy a comprar una pistola, que no me hace falta. Bueno, pues el vecino de al lado que tiene un arsenal en casa considera que yo soy una amenaza. Y el día menos pensado me salta la tapia y me quema la casa. Luego la gente no sabe realmente, ¿no? Porque cuando se habla de bases OTAN, dice, bueno, pero esto son bases de explotación conjunta. No. Estos son bases OTAN. ¿Por qué no salió nadie de ninguna base OTAN a ayudar en la catástrofe de Valencia, en la Dana? Lo normal sería que hubieran ayudado, ¿no? O el ejército solo está para atacar intereses que convengan a determinados socios o amos extranjeros. Ahora mismo no hay ninguna información oficial sobre el papel que desempeñan las bases de Morón y Rota, ninguna. Hay periodistas que se han acercado, han visto determinadas aeronaves, han publicado varios reportajes, alguna información sale de Estados Unidos, de España no sale nada. ¿Por qué? Porque operan bajo acuerdos bilaterales de uso conjunto que en la práctica le dan carta blanca a la OTAN para hacer lo que quieran sin dar explicaciones a nadie. Vamos a dar un salto. Estábamos hablando del 23F. Vámonos a Aznar. Ya desde los tiempos de Aznar, los operativos militares norteamericanos tienen unos privilegios que muy poca gente conoce, porque hubo un cambio de las reglas del juego en abril del año 2002, cuando Aznar y Bush modifican una convención bilateral en materia de defensa, esta misma de la que estaba hablando antes, entre España y Estados Unidos, legalizando la presencia en España de militares norteamericanos y dotándoles de prerrogativas judiciales y policiales distintas a las que tienen los propios jueces, los propios fiscales y los propios policías españoles. Entonces, gracias a una voluntaria redacción confusa del texto de la reforma, el Servicio de Investigación Criminal Naval, el ENCIS, esto a lo mejor alguno lo conoce por las películas, y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea tuvieron libertad total en suelo español sin tener que dar explicaciones a las autoridades nacionales, sin normas reguladoras, con carta blanca a los espías del ejército de Estados Unidos. Y esto hubo que modificarlo, es que esto es gravísimo, esto hubo que modificarlo a raíz de un escándalo provocado por la detención ilegal por el secuestro de un marine norteamericano que se llamaba Federico Pimienta Perdomo. ¿Recuerda usted este caso, verdad? Me acuerdo del Pimienta Perdomo, sí. Federico. Este era de Uruguay. Era un militar norteamericano. Ya lo capturan el 15 de febrero de 2006 en San Fernando, en Cádiz. Este estaba en busca y captura desde junio del año anterior porque le iban a hacer un consejo de guerra acusándole de haber asesinado a otro marine, a quien presuntamente había matado a un tiro en la cabeza cuando limpiaba su arma en una base de Afganistán, donde estaban los dos. Entonces, los agentes de inteligencia norteamericanos lo localizan en suelo español y lo extraen. Luego todo esto parecería peccata minuta cuando nos dimos cuenta de lo que pasaba con los famosos vuelos de la CIA. Pero entonces no se sabía nada. Entonces, dos agentes de este Servicio de Investigación Criminal Naval, actuando por su cuenta y riesgo con respaldo legal, aunque en realidad esto atenta claramente contra la soberanía nacional, detectan al marine, lo secuestran, le ponen una bolsa en la cabeza, lo trasladan en un avión militar al Pentágono en Texas. Dicen que se había entregado de forma voluntaria, pero no hubo ningún policía español presente, que eso es lo que tiene que haber, un policía español. Tiene que haber alguna intervención judicial que autorice la captura. Hombre, es un ciudadano de Estados Unidos acusado de homicidio involuntario. Tiene que ser detenido por agentes españoles, puesto a disposición de un juez, pero el convenio firmado por Aznar Bush y aceptado por el PSOE dejaba tantas lagunas que posibilitaba este tipo de acciones propias de estados totalitarios. Bueno, yo tengo que decirle que cuando se firmaron los primeros convenios en la época de Franco, la situación no era muy distinta, pero se produjeron incidentes que templaron la entrega, porque a mí me consta que en la época de Franco hubo algún soldado americano de alguna de las bases que se pasó de la raya y se le cayó un ascensor encima.
y alguno que efectivamente hizo alguna cosa que no debía y se lo encontraron con un tiro en el corazón. Es decir, que aquí hubo una política de, bueno, efectivamente pues tiene sí, que... claro, pero entonces en España no había una democracia, ¿no? Sí, claro, esa es la diferencia. No, y claro, esa era la historia. Es decir, vamos a ver, el sentimiento que había en aquel entonces era, bueno, usted quiere juzgar a sus soldados, etcétera. Hombre, vamos a ver, si ha robado 1 litro de leche, Claro. no tenemos inconveniente, pero si aquí ha habido una violación o ha habido un asesinato, no se preocupe que nosotros nos encargamos. Y yo recuerdo concretamente 2 casos. Yo era en aquel entonces un adolescente, que a uno de los soldados se le cayó un ascensor encima, que no me diga usted que eso es fácil, pero supongo que colocaron al soldado abajo en la caja del ascensor y le soltaron el ascensor o igual desde ya estaba arriba. Muñeco cuando le lanzaron al agujero del ascensor. También puede ser, y entonces hubo alguno que efectivamente apareció en el ascensor, que se le había caído el ascensor, como al que se le cae una peseta, y hubo uno concretamente que ya no lo quisieron ni presentar como accidente, que le pegaron un tiro en el corazón. Con lo cual la advertencia era clarísima. O sea, ¿controláis aquí al ganado o al ganado lo vamos a tener que controlar nosotros? Claro, Otro día hablaremos del síndrome tóxico y de la base de Torrejón, de la base militar de Torrejón, que también hay mucha tela que cortar. Esto para el que no sepa cómo funciona el tema de las bases, cuando decían aquello, ¿no?, de OTAN fuera, bases no, pues evidentemente es una cesión absoluta de la soberanía nacional. No estamos hablando, insisto, de una explotación conjunta que podría tener sentido en una alianza militar. Estamos hablando directamente de entregar toda la capacidad decisoria y luego hurtar a los propios medios de comunicación y por lo tanto a la sociedad una información que en una democracia en teoría deberían tener. Y es evidente, ¿no? Hablábamos antes del uranio enriquecido. Con relación al tema de Irán hay otro tema muy importante que se está dejando a un lado porque, claro, son los rusos los que están ofreciendo un tipo de solución. Es verdad que lo estaban haciendo antes de que se produjera el ataque de Israel contra Irán y por tanto ha quedado enterrado, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, prácticamente todos los días vuelve a insistir en ello. Los rusos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, si aquí todo el problema, que todos sabemos que no es el problema real, ¿no?, pero si el problema oficial es el tema del enriquecimiento de uranio para utilizarlo en armamento nuclear, para un supuesto programa de desarrollo de arma nuclear, no se preocupen, nosotros podemos actuar como intermediarios. Entonces nosotros almacenamos el uranio iraní en territorio ruso, ya que somos una potencia nuclear, que Rusia es una potencia nuclear no solo en el ámbito militar, fundamentalmente en el ámbito civil. Y Rosatom es la mayor exportadora de material nuclear del mundo y de hecho le vende uranio a las centrales de Estados Unidos, con lo cual en este sentido que nadie piense cosas raras, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo le vamos a dar el uranio a Rusia? Bueno, es que el uranio que se emplea en las centrales nucleares norteamericanas en buena medida es uranio que procede de Rosatom. Entonces, decía Peskov, nosotros almacenamos el uranio, nosotros lo convertimos directamente en combustible para reactores nucleares civiles que produzcan energía y de esta forma pues Irán puede tener acceso a esa energía nuclear sin riesgo de que pueda usar el uranio para el armamento nuclear. ¿Por qué nadie le está haciendo caso a Rusia? Porque esto no tiene nada que ver con el enriquecimiento de uranio. Esto no tiene nada que ver con el desarrollo de un arma nuclear. A mí me sorprende ver cómo todavía hay gente picando este cebo, señores. Que están picando ustedes un trozo de pan. Que esto no tiene nada que ver con el armamento nuclear, que esto tiene que ver con la huida hacia adelante de un señor, junto con otros 3 tipos de su propio gobierno, que quieren llevar al país a un apocalipsis zombie, todo con tal de salvarse, de salvar su culo y de no sentarse en la cárcel, de no sentarse en una celda. Y seguir fumándose sus puros y que su mujer se siga bebiendo las botellas de champán, que por cierto, la mujer de Netanyahu le pega al drinking que no veas. Le da mucho al drinking y, por cierto, hay mucha gente en Israel que piensa que realmente la que manda es ella. Sí, pero empezando por el director de comunicaciones, el que fue director de comunicaciones, el portavoz del gobierno de Netanyahu, uno de los que consideraban también el primer ministro en la sombra, que lo ha dicho así, lo ha declarado en sede judicial. Entonces, fíjense lo grave que es esto, pero que está tomando ella decisiones políticas. Entonces, en las reuniones que se estaban produciendo entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos, que hubo 6 encuentros en Omán, no es que hubiera una reunión, los iraníes dijeran que nos levantamos y nos vamos. No, los iraníes no se levantaron. De hecho, iba a haber una reunión el pasado 15 de junio, que evidentemente pues, no se produjo. Entonces, en esa reunión, lo que estaba diciendo los Estados Unidos a Irán
Es, oye, mira, Rusia, en el marco de las negociaciones que estamos teniendo nosotros con ellos por el tema de Ucrania, nos ha hecho esta propuesta. ¿Os parece bien? Irán se lo estaba pensando. No sabemos realmente porque oficialmente Irán no ha dicho nada de esta propuesta. Pero claro, todo esto pues salta por los aires tras la decisión de Netanyahu y de sus socios de ir a la guerra total. ¿Por qué insisto tanto en que el tema nuclear no es el centro? El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, de la OIEA, que acabo de mencionar antes también en relación con el proyecto Islero, ha declarado hoy a la CNN, por enésima vez, que no hay ninguna prueba de que Teherán tenga ni siquiera en marcha un programa para avanzar hacia la obtención de un arma nuclear. Pero es que la OIEA lleva diciendo esto desde hace años. Y eso que al mismo tiempo está trabajando para los intereses de Estados Unidos y de Israel en buena medida, ejerciendo de espías en el país iraní, porque esa caja también hay que abrirla, ¿no? Totalmente. Porque dice, no, vamos a dejar pasar a los del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y dice, oye, pero si están aquí echando fotos de los hilos y luego se los están pasando a la inteligencia de Israel. Y aún así, Irán les ha permitido entrar. Es que esta película, don César, ¿cuántas veces hemos visto esta película? Hombre, esta película la hemos visto muchas veces. Y con Netanyahu también, ¿eh? Y con Netanyahu, sí. Veía un vídeo en redes sociales hoy que se ha hecho viral también en el que aparecían un montón de años diciendo Netanyahu ya tiene el arma nuclear, ya tiene el arma nuclear, ya tiene el arma nuclear. Sí. Y luego también hoy en el plano, bueno, quería mencionar antes de pasar a la economía pura y dura, lo de Los Ángeles también cada día pinta peor. Otros 2.000 efectivos más de la Guardia Nacional desplegados en el estado de California para hacer frente a las protestas en virtud del título 10 para apoyar la protección de las funciones federales, según el comunicado que ha publicado el Mando Norte de Estados Unidos. Estos están bajo la tutela del secretario de Defensa, de Pete Hegseth, para llevar a cabo arrestos, registros o incautaciones, aunque él sigue diciendo que esto no se va a producir, sino que solo se van a centrar en la seguridad y continuidad de las funciones federales, cual no tiene demasiado sentido, sobre todo porque ya hay ahí 4.100 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, mientras el demócrata Gavin Newsom está como Nerón, que si pudiera le pegaba fuego directamente él a todo California, con tal de poder intentar optar a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Trump ha dicho que baraja invocar la ley de insurrección en el caso de que la situación vaya escalando, y además ha acusado a los manifestantes de recibir pagos por protestar contra las redadas y detenciones, lo cual es algo que nosotros creo que dijimos hace 2 semanas. Es decir, estas manifestaciones están montadas por determinadas organizaciones muy cercanas al Partido Demócrata que llevan cobrando mucho dinero de Gavin Newsom y del gobierno federal a través de la USAID, y entre las cuales se encuentra la organización abortista Planned Parenthood. Nosotros sabemos quiénes sois. Sois los de la industria de la muerte. Los que asesinan nonatos. ¿Esto tampoco se puede decir? Esto no se puede decir, ¿no? Pues ya lo hemos dicho. No, esto tampoco se puede decir. En el plano económico, hoy, protagonista Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, hoy celebra cónclave. Aquelarre, me gusta a mí decir, me gusta más, para decir qué hace con los tipos de interés en medio de esta nueva guerra en Oriente Medio, con un petróleo que, como explicábamos ayer, ha subido, no demasiado, aunque las tarifas marítimas pues sí empiezan a notar ese efecto del intercambio de golpes entre Israel e Irán. Salvo sorpresa mayúscula, le adelanto, don César, que la Reserva Federal no va a tocar los tipos de interés, no va a bajar las tasas de referencia, va a hacer oídos sordos a las peticiones de Trump, tiene la excusa perfecta, la incertidumbre de la guerra. Antes era la incertidumbre de los aranceles, ahora la incertidumbre de la guerra. Al final, pues aplazará seguramente a reuniones posteriores cualquier reducción de los tipos de interés, así que lo siento por los hipotecados en Estados Unidos, lo siento por la gente que todavía pues sigue sufriendo cada mes el golpe de la tarjeta de crédito. Los datos macroeconómicos de momento le permiten a Powell mantener el pulso. Es verdad que Estados Unidos está en desaceleración notable, pero el desempleo sigue en niveles muy bajos. La inflación está por encima del objetivo del 2%. Por lo tanto, sobre el papel, él se lava las manos. Jerome. No, y vamos a ver, y el desempleo está en niveles muy bajos, pero al mismo tiempo que está en niveles muy bajos, vamos a ver, en muchos casos son empleos que las pasas canutas para llegar a fin de la semana. Aquí
Claro. Aquí la mayoría de la gente cobra el viernes, cobra el fin de semana, y aquí mucha gente te Para gastártelo diría en el bar, que, ¿no? Para gastártelo en el bar. bueno, en el bar, para que puedas ir tirando. Y hay muchísima gente que, por utilizar una expresión muy propia de aquí, vive de cheque a cheque. Es Sí, decir, que no le pasa nada a nadie, porque con el cheque tiramos hasta el próximo viernes. los datos de consumo ya están reflejando esto. Los datos macroeconómicos, ¿no? Los grandes datos de consumo. Fíjense que también estamos hablando de un país muy grande y las medias pues siempre engañan, pero ya están reflejando esto. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, por mucho que el desempleo esté en niveles bajos, como bien dice don César. Yo creo que prácticamente todas las economías nacionales occidentales, perdón, está sucediendo al revés, que las orientales, poco a poco el tener un trabajo cada vez es menos garantía de poder llegar a fin de mes. En los países que están desarrollándose, estoy pensando ahora en China, pero hay otros muchos es justo al revés, es decir, la clase media va creciendo. Evidentemente, la distancia entre la capacidad de consumo que tenga una familia china y una norteamericana está a años luz. Evidentemente, la estadounidense es mucho más alta. No estoy diciendo eso, me estoy refiriendo a la tendencia, ¿no? Y aquí, al final, la Reserva Federal lo que tiene que trabajar es sobre tendencias, no sobre valores absolutos. Entonces, claro, Donald Trump, ¿qué le interesa? Pues le interesa que esas familias sigan consumiendo, que sigan moviendo la economía y que sigan teniendo, bueno, pues capacidad para endeudarse a través del gasto a crédito. Y para eso necesita que la Reserva Federal baje los tipos de interés. ¿Por qué Powell de repente se ha vuelto ortodoxo cuando no lo ha sido nunca? Bueno, pues porque Powell está sirviendo a los intereses del Partido Demócrata. Es decir, quitémonos las caretas. Powell está sirviendo a algunos intereses muy concretos que son intereses políticos. Yo les pediría, por favor, a los compañeros que siguen escribiendo artículos hablando de la independencia de la Reserva Federal que se lo hagan mirar. Y si quieren entrar a fondo en de quién depende la Reserva Federal depende de Wall Street, no depende de la Casa Blanca. Si no, la Casa Blanca ya habría mandado a Powell a freír espárragos. Si tú eres capaz de enfrentarte con el presidente de Estados Unidos, es porque tu jefe es superior al presidente de los Estados Unidos. Tampoco hace falta ser muy listo. Entonces, sobre el papel, insisto, datos macroeconómicos, Powell va a decir todavía no toca. Y al final, bueno, pues también el Tesoro tiene que refinanciar la deuda de Estados Unidos y le interesaría que estos tipos bajaran, no bajan. Ha dicho Trump, vamos a perder 600.000 millones de dólares al año en intereses por un cabeza hueca que se sienta ahí y dice que no ve suficientes motivos para bajar los tipos. El cabeza hueca es Jerome Powell, por si alguien no lo sabe. Y por si no hubiera quedado claro el estilo matón de Donald, dice, oiga, si la Reserva Federal no hace lo que digo, tendré que forzar algo, ¿no? Esto me ha recordado un poco a Solana. Pero ¿qué vas a forzar, no? Claro, es como Solana, ¿no? Cuando hablaba de Orbán, que había que hacer algo con Orbán, decía, ¿no? Sí. Pero bueno, pues no sé, ¿qué podemos hacer? Le hacemos un fico, le pagamos a un tío para que en un parque, ¿no?, te pegue un tiro en la tripa o algo. Porque si no, ya me dirán ustedes lo que vamos a hacer, ¿no? Luego, claro, es que el plan de Trump es un plan es un plan de absoluta locura. Él dice que hay que bajar los tipos de interés 2 puntos porcentuales, 200 puntos básicos. Pero vamos a ver, si la Reserva Federal ha recortado 100 puntos básicos, 1 punto porcentual en el último año. Oiga, esto sería imposible salvo debacle económica. Lo más probable es que en julio la Reserva Federal tampoco vuelva a tocar los tipos de interés y en septiembre a lo mejor los baje en la mínima horquilla posible, 1/4 de punto. Ese es el plan de la Reserva Federal. Luego el hombre propone y Dios dispone. Luego, en el plano económico, también es noticia el sector agrícola marroquí. Esta noticia le va a gustar. Con la ayuda de los legisladores europeos y la pasividad y la complicidad del gobierno español, Marruecos sigue aumentando su capacidad de latrocinio, robando cuota de mercado a los productores ibéricos, ahogados por el alto coste de la energía, por la voracidad fiscal de la administración, por las regulaciones impuestas por la ideología climática. Y los datos son tremendos. En el primer trimestre de este año, las importaciones españolas de frutas y hortalizas de Marruecos se han disparado un 25%. Muy bien, hombre, muy bien, muy bien. En volumen. Estamos hablando de casi 190.000 toneladas de la huerta marroquí que vienen a España. ¿Sabe usted, don César, cuál es el producto más importado? Ya se lo puede imaginar, ya se lo puede imaginar. No me diga que el tomate, no me diga que el tomate.
El tomate. Es que El claro, cuando no detienes a los traidores en el momento en el que comienzan con la traición, pues la traición se va Era un extendiendo visionario como el una tío, mancha. ¿eh? Era un visionario, Era un sí, sí. visionario. Ya Era sabía, ¿no? El tío como... un tío que te utiliza el dinero de la tarjeta Black de Caja Madrid para comprar lencería a alguna novia o prima o avalosa, pues evidentemente era un tío con visión, no cabe la menor El duda. tomate, señores. Dice, Madre oiga, mía. pero ¿y el tomate español? Si el tomate español es maravilloso, es magnífico. Dice, no, estamos importando tomate a expuertas. Y luego, el podio lo completan el pimiento y la judía verde. A ver, recordemos que las frutas y hortalizas marroquíes no se producen con las mismas exigencias fitosanitarias. De hecho, ha habido asociaciones que han hecho pruebas sobre determinadas partidas que llegaban de Marruecos y se han encontrado determinados componentes que desaconsejan evidentemente el consumo. ¿Esto lo hacen las autoridades, lo hacen las autoridades sanitarias españolas? No. Lo hacen organizaciones privadas que están intentando pues detener esta sangría. Alguno se preguntará, pero ¿y cómo puede ser esto? ¿No es la Unión Europea una unión aduanera que protege el producto europeo? Sí. Pues no, señores, porque hay países como Marruecos con los que la Unión Europea firma un acuerdo de asociación bilateral en perjuicio del campo español y también del resto de agricultores europeos que están empezando a darse cuenta de lo que está pasando, porque claro, esto es un problema que España ha sufrido desde hace muchos años, pero que ahora ya es una tendencia en toda Europa. Claro. Ahora mismo, la partida que más crecimiento está experimentando a nivel de ventas de Marruecos a España es la del aguacate, así que tiemblen los aguacates de Málaga, los productores de aguacate de Málaga, que me consta que son muchos, que tiemblen, porque viene también el aguacate marroquí. Mohamed VI se está forrando personalmente con esto. No, hombre, claro. Si el país es un cortijo, vamos. Es uno de los grandes beneficiarios directos de todo esto y además ha utilizado la cesión, la entrega del Sáhara Occidental por parte de Sánchez para instalar su megalópolis del tomate precisamente en Dakhla, territorio Sáhara Occidental, frente a cuyas costas además van a construir una base militar bajo la tutela de Estados Unidos e Israel. Un Israel que además explora ya los yacimientos de gas saharaui para llevárselo y luego vendérnoslo a nosotros. Porque aquí el plan general es hacer, en lo económico, es hacer de Israel una potencia gasífera. Entonces se quedan con el... Y si no tiene gas, lo roba. Lo roba. Y se Entonces acabó, dice, oiga, ¿hay gas en Gaza, en las costas de Gaza? Claro, para nosotros. ¿Dónde hay gas? ¿En el Sáhara Occidental? Claro, pues Marruecos es de los nuestros, para nosotros. Oye, vamos a forzar un cambio de gobierno en Irán y vamos a establecer un nuevo régimen. Oye, pues entonces las explotaciones de gas para nosotros. Había un señor en Siria que se llamaba Bashar al-Assad y tal, lo quitamos, ponemos a uno de Al-Qaeda. ¿Para qué? Para el gas para nosotros. Porque Israel quiere tener un papel fundamental en el futuro como suministrador de gas a Europa. Con esa infraestructura famosa, el canal de Ben Gurión, que ya pues algunos llevamos mucho tiempo denunciándolo, lo conté en varios despegamos cuando se empezaron a producir las operaciones en Gaza, diciendo cuál era de verdad el interés económico en todo esto. Hay muchos intereses, ¿eh? El económico yo creo que no es el más importante, aunque bueno, ahí estaría riñendo, ¿no? Hay un componente geopolíticos, incluso de carácter religioso, que podrían estar por encima, pero eso está ahí también. Entonces Marruecos, decía un diario español, Marruecos conquista a España con sus frutas y verduras. Hombre, es ir un poco lejos, ¿no? Qué descaro, ¿eh? Claro. Luego también es noticia el tema de los créditos ICO, que también está pasando un poco desapercibido, pero que es muy importante. ¿Recuerda usted la época del COVID, cuando nosotros aquí, que no solemos dar ninguna recomendación financiera, le decíamos a los autónomos, no pidan créditos del ICO? No pidan créditos del ICO. Que es peor. Que es peor. Que luego no solo van a tener un negocio cerrado, sino que van a tener una deuda eterna. Que eso de que el Estado va a respaldar con el 80% el préstamo es falso. Que luego los bancos se lo van a cobrar a ustedes. Bueno, pues evidentemente. Recibimos todos los años del orden de 30 o 40 correos electrónicos de algún empresario, pequeño empresario, que solicitó esos créditos ICO y que todavía se está arrepintiendo. Bueno, pues al final los tribunales ahora mismo
han conseguido, esto es una buena noticia, han conseguido dar la razón a algunos de los solicitantes de estos avales ICO, eran avales, no préstamos, a pymes y autónomos durante la pandemia, y algunos juzgados están empezando a dar la razón a los clientes. ¿Qué ha pasado? Muchos juzgados denegaron inicialmente la nulidad total o parcial de estos contratos al acoger los argumentos de la banca de que estos clientes pues, eran empresarios y no consumidores y, por tanto, fíjese qué truco, no se les aplicaba el control de transparencia de las cláusulas hipotecarias como en los casos de cláusulas suelo, multidivisa, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues se consideró que eso era así. Sin embargo, ahora el grueso de las demandas se están planteando otra estrategia, es decir, indicar que hubo vicio de consentimiento. ¿Esto qué es? Que el empresario, el pequeño empresario, el autónomo, firmó el contrato porque se le dio a entender, y así fue, que si no podía pagar, si tenía que cerrar finalmente el negocio, él solo asumiría el 20% del préstamo. Y el Estado se haría cargo del 80%. El Estado, bueno, pues todos nosotros, ¿no? Entonces, ese remanente del ICO del 80% no puede saltar a la persona física en más de un 20%, que es lo que han hecho los bancos. Porque ¿qué han hecho los bancos? Al final lo que hicieron es, pues no solo ejecutar el 20%, sino ir a por el 100% del crédito, y muchos de ellos se han quedado incluso sin sus domicilios. Personas que pidieron ese préstamo, ese aval ICO para poder seguir funcionando en la época de la pandemia, luego tuvieron que cerrar su negocio, entre otras cosas por las políticas del mismo gobierno que les decía que les iba a salvar, y al final no han perdido solo el negocio, han perdido el local, han perdido la vivienda, ¿no? Y alguno pues seguramente a lo mejor hasta se ha tirado un puente. Cuidado cuando nos diga un político que nos va a dar un préstamo, que nos va a avalar. Cuidado, señores. Porque al final eso se hace siempre a través de un banco y el banco te va a exigir a ti el 100%. Y luego ya podrán pasar muchos años y a lo mejor algún tribunal te da la razón. Pero mientras tanto lo has perdido todo. Lo has perdido todo. No se fíen. ¿Quién se va a fiar de Hacienda? Bueno, usted en su editorial lo contaba hoy. Porque el caso el caso del número 3 de Hacienda, o sea, el número 3 de Hacienda se ha ido tras ser acusado de cobrar más de 100.000 euros por archivar expedientes fiscales. Bueno, ese uno. O sea, ese es uno que le ha soltado ese dinero, pero todo indica que había más gente y además tenía antecedentes en Castilla y León. O sea, Sí. Además, el presidente del TEAC. Sí, del Tribunal Económico Administrativo, eso es, sí. Exactamente, un tipo, bueno, primero, una institución absolutamente miserable, propia de las monarquías medievales de Oriente Medio, que depende del Ministerio de Hacienda y que resulta que es la que decide entre la agencia tributaria y su víctima. O sea, sí. Es que esto es alto. O sea, Sí. Usted imagínese que usted. Y además lo que decide luego pleito, tiene rango de ley, ¿no? O sea, se presenta. O sea, claro. Usted imagínese que usted y yo tenemos un pleito por una deuda, por lo que sea, y el que decide es mi primo. O sea, es que es algo que, vamos, usted diría, pero bueno, yo aquí estoy más vendido que Jesucristo la noche del Viernes Santo. Bueno, pues esto en España es lo legal. Y el tipo que preside ese tribunal, que realmente no es un tribunal, y que además es una vergüenza desde un punto de vista jurídico, resulta que al tío le daban dinero para arreglar asuntos. Es que verdaderamente lo de España no llega ni a bananero, vamos. Porque evidentemente o efectivamente, como dice usted, lo de los 100.000 euros, bueno, sabemos que uno le dio 100.000 euros, pero no sabemos lo que le dio el resto. No, y luego además en alguna conversación contándole que esto está por ver, que bueno, que es que además tenía que repartir con otra gente de la cúpula. Esa es la clave, Esa es la clave. Vamos a ver, este señor se llama Marco San Juan, José Antonio Marco San Juan para los amigos. Bueno, se publica el lunes 16 la declaración de un empresario que dice, oiga, yo le he entregado a este señor 100.000 euros y además se los he dado en un hotel situado justo frente a la oficina del Tribunal Económico Administrativo, ¿no? ¿Para qué vamos a ir más lejos? Pásese usted por la cafetería del hotel tal, que es a la que voy a tomar yo el cafelito a las 12. En la calle Panamá, ¿no? Además, Panamá sin río. Parece cachondeo, que eso está en una calle que se llama Panamá, O sea, es que... Entonces se entera Marisú, Lady Triana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice, oiga, y entonces le llama a lo que daría yo por tener el audio, hoy en día que no, que están tan de moda los audios, me encantaría ver la conversación, ¿no? Porque claro, ¿le pidió explicaciones o le dijo cómo has dejado que te pille, muchacho?
Porque claro, si él Bueno, mandó un propio, que era el segundo, sí, que le había estado defendiendo durante todas estas semanas sí. y que le debió de decir, oye, que Marisú quiere saber si esto se puede defender o si este tipo... No habla ella directamente con él, No, habla a través de un no. intermediario. Eso Sí. lo desconocía. Bien. Manda el número 2. Y Sí. entonces, que le había estado defendiendo, lógicamente... Este es el 3 del ministerio, ¿eh? El 3 del ministerio. Claro, y Marisú, que es el número 1, manda al 2. O sea, esto parece cachondeo, pero es así. Entonces repartía, porque él dice, sí. me tienes que seguir dando porque los otros ya han cobrado todos. Sí. Entonces manda al 2 y el 2 le debió de decir, oye, aquí de verdad hay WhatsApp, puede haber grabaciones y tal. ¿Has llamado desde el teléfono del ministerio? Y el otro le diría, pues sí. Bueno, pues tú eres un... Y en fin, a continuación lanzaría un montón de despropósitos y diría, bueno, pues que sepas que como eres un imbécil integral y esto no lo sabes hacer, pues esto se ha acabado porque no puede llegar hasta la ministra. Y a mí, que soy el número 2, tampoco me va a llegar. O sea que ya estás presentando la dimisión. Y ya está, ¿no? Y te vas a tu casa y ya está, ¿no? Y el otro a lo mejor diría, bueno, pero dame algo, payo, dame algo, ¿no? Y a lo mejor el otro le dijo, bueno, ya veremos a ver en qué te colocamos, que empresas del Estado hay muchas. Pero de momento tú te tienes que ir a casa porque Enciende a mí la chimenea, esto no me va ¿no? a llegar. Exacto, Enciende esto a mí la no me va a chimenea. llegar y a Marisú tampoco le va a llevar. Y eres un imbécil. ¿Cómo se puede usar el teléfono del ministerio para mandar WhatsApp y decir que quieres más dinero y eso? Me tienes que seguir dando porque los otros ya han cobrado. Exacto. Y entonces el otro diría, hombre, como se ha hecho tantas veces y no ha pasado nada, pero es que a quién se le ocurre, con el panorama que tenemos, con la mujer del jefe, con el hermano del jefe, con el fiscal general del jefe, y tú haces esto. Y le dio de convencer y el otro dijo, pues me voy y sirvo de cortafuegos. Debe ser la única casa ahora mismo que tenga la chimenea encendida, ¿no? Estará quemando discos duros como si no hubiera un mañana, porque este hombre ha estado 10 años en el TEAC de Castilla y León. Bueno, ahí también le encontraron varios casos, y además casos gordos. Había Por eso un caso, entonces le nombraron número 3. Claro, había un caso que era de más de 1 millón de euros. O sea, una persona que en un momento determinado, un empresario amigo, le anulas una cantidad de más de 1 millón de euros, ese vale para ser el número 3 de Hacienda y ser el presidente del TEA. Y lo que haga falta, Bueno, o sea, nada, si quieren más detalles, escuchen el editorial de Don César, que como ven, se lo tiene controlado el tema. Madre mía, qué país, ¿no? Y bueno, vamos a acabar ya con una noticia que también ha publicado el diario de Telegraph y que ha generado cierto revuelo en Reino Unido. La verdad es que yo creo que cada día la ventana de Overton yo creo que se ha convertido ya en un arco iris. Por la ventana de Overton ya cabe cualquier cosa. Ahora resulta que el gobierno británico está diciéndole a todo el planeta que están preocupados por si Putin utiliza armas de geoingeniería solar para tapar el sol y dejar a Reino Unido sin sol. Pero vamos a ver. ¿Es que hay sol en Reino Unido? No, es que esto a mí es lo que me deja sorprendido. O sea, mi experiencia en Reino Unido es que tú vas por la calle y como siempre aquello está gris y triste y de pronto, de manera prodigiosa, paranormal, aparece el sol un momento. Y entonces todos los ingleses que están ahí empiezan a quitarse hasta la camisa y tumbarse en la hierba a ver si enganchan algún rayito de sol. O sea, incluso algunos se quitan los zapatos y los calcetines, ¿no? Sí. Es algo... Eso lo he visto yo, no me lo han contado, lo he visto en Londres. Supongo que en otras partes del país sucederá exactamente igual. Entonces, vamos a ver. En Inglaterra, que el sol no lo ven ni por recomendación del médico. O sea, tiene que salir un día que pillen al sol distraído y se quitan hasta la camisa y se tumban y tal. Y que la dieta es una dieta que ha llevado a reflexionar a todos los gobiernos que han pensado en invadir Inglaterra en que es mejor no invadirla porque no hay ejército de ocupación que pueda soportar esa dieta, ni siquiera el bravío ejército alemán. Pues claro, es que verdaderamente oyes estas cosas y dices, pero este disparate ¿qué es? Fíjense, esto procede, porque claro, alguno dirá, bueno, ¿esto que es una mamarrachada? Sí, es una mamarrachada, pero que procede del gobierno de Starmer. Esto es una carta ministerial firmada por la ministra del Clima que se llama Kerry Gillian McCarthy. A ver, en el gobierno de Starmer hay una señora, origunda ella, Kerry McCarthy, que ha trabajado de abogada
para grandes bancos, en concreto para la Binational, que luego lo compró el Banco Santander, y para Merrill Lynch Europe, ¿de acuerdo? Ha desarrollado toda su carrera prácticamente en la City de Londres y de repente la presentan como ministra del Clima, ¿no? En esa relación que tiene el sector financiero, especialmente el de la City londinense, con todo lo que tiene que ver con la agenda climática y cuyo nexo es el que hoy es primer ministro de Canadá. El señor, se me ha ido el santo al cielo, que además es uno de los... Claro, Mark Carney, uno de los sospechosos habituales de los que hablamos normalmente, ¿no? Bien, pues entonces, en esa carta ministerial, a la que ha tenido acceso el diario Telegraph, ahí dice esta señora que el gobierno necesita comprender por seguridad nacional los riesgos de que un actor independiente o un tercero despliegue tecnologías para reflejar la luz solar lejos de la Tierra y así provocar algún tipo de catástrofe climática en Reino Unido. Entonces, el reportaje lo acompañan una serie de declaraciones de miembros del gabinete de esta señora, donde ya nos hablan de que hay países que podrían tomar medidas drásticas y naciones hostiles como Rusia utilizarían la geoingeniería solar para provocar un desastre medioambiental contra sus enemigos. Vamos a ver, señora McCarthy. Ay, Dios mío. Hable con Bill Gates. Exactamente. Sí, exactamente. Esto ya lleva Bill un montón de tiempo con ello y además no le hace nadie caso. Hable usted con Bill Gates, hagan una rueda de prensa. Vamos a ver, la geoingeniería solar, hicimos un programa en el Gran Reseteo sobre esto en su momento. Sí. Hicimos uno doble, la gente se suele acordar del primero, del de los chemtrails, que todavía me están pitando los oídos, y luego hicimos otro explicando la realidad, ¿no? De que la geoingeniería existe, que no tiene nada que ver con los chemtrails y que hay determinadas herramientas. Y ahí pues hablábamos, entre otras cosas, de este tipo de experimentos. Se han realizado varios. Lo que se plantea aquí es una modificación de la radiación solar para limitar el calentamiento, reduciendo la cantidad de luz solar que llega a la Tierra. Bueno, pues, no sé, hay películas que hablan de esto, hay especialistas que hablan de esto y hay papers académicos que dicen que haciendo ese tipo de experimentos, bueno, pues podríamos tener una gran glaciación en el mundo y que esto evidentemente sí que sería una gran catástrofe. Entonces, una de las técnicas más investigadas o más probadas consiste en lanzar aerosoles en la atmósfera para reflejar la luz solar hacia el espacio. Bill Gates se interesa por esto en el año 2010. Y entonces se va a la Universidad de Harvard y dice, oye, ¿podemos poner en marcha algún tipo de experimento? Y ese experimento se pone en marcha en 2021. Y entonces rocían partículas en la estratosfera para crear en teoría un efecto de enfriamiento global. Yo me pregunto, dentro de mi bisoñez, ¿cómo una persona, un particular, por muy Bill Gates que seas y por muy Universidad de Harvard que seas, puedes hacer un experimento de este tipo que puede ocasionar, bueno, pues realmente catástrofes o por lo menos daños y perjuicios en determinadas poblaciones y en determinadas personas? O sea, porque esta gente tiene carta blanca para hacer lo que considera oportuno. ¿Cuáles son los riesgos? Implementación de tecnología de ingeniería solar tiene unos riesgos muy poco comprendidos, pero los impactos además variarían en diferentes regiones y hay incertidumbre sobre los efectos no solo en los patrones climáticos, sino en la agricultura, en la provisión básica de necesidades, por ejemplo, en el tema del agua, tema hídrico. Suecia tenía un proyecto con Bill, pero negó el permiso para ponerlo en marcha precisamente en el año 2021. ¿Y sabe quién lo recupera en el año 2023? Ursula von der Leyen. Hombre. Supongo que estaría a lo mejor con el de Pfizer hablando y tal. Dice, oye, que Bill tiene aquí esto que no le hace caso a nadie. Y dice, no te preocupes, si aquí tenemos unas tragaderas estupendas, tráetelo para acá. Y entonces en 2023, Bruselas anuncia que estaba preparando un paquete de medidas para evaluar si las intervenciones de ingeniería climática a gran escala son opciones viables para luchar contra el cambio climático. Y dentro de ese paper, dentro de ese documento, cita la propuesta de Bill Gates. Vuelvo a insistir en ello. Esto no tiene nada que ver con las estelas de los aviones. Absolutamente nada que ver. La geoingeniería y las estelas de condensación de los aviones no tienen nada que ver. Lo puedo decir muchas veces, seguido, una y otra vez. El tema de los chemtrails es manipulación psicológica para que aceptemos otras técnicas que son reales y que son muy peligrosas. Si admitimos que con determinados lanzamientos desde aviones puedes modificar el clima, abrimos la puerta a que mañana digan, sí, es verdad, esto se está haciendo de forma irregular, vamos a regularlo y lo vamos a hacer desde los gobiernos. Que ya era lo que faltaba. Claro, y es en eso en lo que estamos. Bueno,
Arabia Saudí lo ha hecho. China, lo contamos en el programa, para los Juegos Olímpicos lo hizo. Entonces dice, bueno, aquí no llueve, ya, pero a lo mejor provoca un diluvio en determinada población. Ya, bueno, a China lo que le interesaba era que no lloviera en determinadas sedes en los Juegos Olímpicos. Y luego los efectos que esto tiene sobre otros países. Porque tú no le puedes decir, ¿no?, al aire, oye, cuando llegues a la frontera, cuando llegues a espacio aéreo de otro país, no pases. Entonces, hay muchas técnicas de ingeniería climática. Están las enfocadas a reducir la energía solar que llega a la Tierra. Está la eliminación de los gases de efecto invernadero, lo que se conoce como la geoingeniería del carbono, que está fracasando también estrepitosamente. Están ahora las empresas que se dedican a ello pidiendo ayuda. Dicen, bueno, pero ¿por qué te voy a subvencionar esto? El experimento en concreto, por si alguien quiere buscarlo, es, la verdad es que da miedo, experimento de perturbación controlada estratosférica. Al final, como siempre solemos decir además en el Gran Reseteo, vemos cómo los hombres aspiran a ser dioses, modificando su entorno hasta conseguir dominar las fuerzas de la naturaleza, lo cual no está mal siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y el objetivo no sea provocar un problema mayor que el que existe para poder justificar una actuación posterior, que es en eso en lo que estamos. Es en eso en lo que estamos. Todo esto está basado en un fenómeno natural que se produjo en junio del año 1991 en Filipinas, con un volcán que se llamaba el Pinatubo, que expulsó, pues columnas de ceniza de varios kilómetros de altura, dando inicio a una serie de erupciones que liberaron en la estratosfera aproximadamente unas 20 millones de toneladas de dióxido de azufre. Entonces, analizaron todo esto y dijeron, pues ahí se ha detenido el calentamiento global. Bueno, murieron 900 personas y hubo miles de desplazados. Esto a lo mejor a alguno le da igual. Entonces, es muy revelador sobre la forma de pensar de estos ingenieros sociales que un desastre natural como este sea un ejemplo a seguir. Porque según los cálculos de los defensores de esta geoingeniería, durante los siguientes 18 meses a las erupciones de este volcán, la temperatura de la Tierra se redujo medio grado. Es decir, el volcán, con su erupción, devolvió al planeta la temperatura media que tenía antes de la Revolución Industrial, según los registros oficiales. Y claro, pues ya se podrá imaginar, don César, ¿no? Cómo se pusieron los amantes de la secta. Sí. Que si pudieran, provocarían erupciones volcánicas para reducir medio grado la temperatura de la Tierra. Dice, bueno, han muerto 900, bueno, pues yo qué sé, un daño colateral, ¿no? Sí, totalmente colateral, además. Claro. ¿Qué pasa? Siguiendo con este ejemplo del volcán, que cuando se hicieron estudios sobre qué había pasado, además de bajar medio grado la temperatura de la Tierra, se dieron cuenta de que se hundió la producción de maíz, la producción de soja, la producción de arroz y la producción de trigo, elevando los precios y provocando hambrunas. Esta es la consecuencia de reducir el calentamiento global. Nunca ha habido tantos terrenos y territorios verdes como en la actualidad, si excluimos, ¿no?, ese óptimo climático, ¿no?, de la Edad Media. Seamos un poco inteligentes, porque nos están vendiendo una burra tremenda. En este caso, pues la burra nos la vendía la ministra del Clima de Starmer. ¿Sabe qué pasa, don César? Que como esta gente pues no tiene otra cosa mejor que hacer, pues claro, se levantan por la mañana, tú eres ministro del Clima, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Pues dices, a ver qué tengo aquí, a ver cómo puedo meter la misma costelera, cambio climático, calentamiento global, ayudas públicas, alguna iniciativa que lleve a cabo alguno de los sospechosos habituales y Vladimir Putin. Dice, pues ya está, aquí lo tenemos todo junto, pues todo junto, don César. Starmer teme que Putin tape el sol. Que pase el siguiente, ¿no? Que pase el siguiente. Sí, así es. Pues hasta aquí el vuelo de hoy, don César. Hemos tocado múltiples temas. No está nada mal. Por cierto, estamos a menos del 5% Le iba a preguntar. de concluir el crowdfunding. En fin, esperemos que la gente siga adelante, porque lo mismo esta semana podría acabarse. Ahora, pues sería eso sí, maravilloso. La gente que quiera colaborar, que lo haga rápido, porque mismo esto se acaba antes, ¿no? A ver, supongo que ya lo saben nuestros amigos, pero cuando uno hace la aportación en el crowdfunding, en ese momento no realiza el pago. El pago se realiza cuando ha acabado el crowdfunding. Lo digo porque a lo mejor alguien pues está esperando, suele pasar, ¿no?, a veces a cobrar o lo que sea,
y se espera al final y luego pues no puede obtener sobre todo por la recompensa que esté buscando, ¿no? Pues la taza de turno o el determinado producto con nuestro logo, que están ahí todas las recompensas y entonces, bueno, pues yo les recomiendo que si tienen pensado participar y quieren participar, pues que no esperen al último momento, porque en realidad el mismo día van a pagar los que se apuntaron los primeros que los que se apuntarán los últimos, ¿no? Que es cuando se produzca ese final y si efectivamente pues superamos el objetivo se realizarán los cobros, cada uno pues en la tarjeta o en la cuenta bancaria que haya puesto, y si no se alcanza el crowdfunding pues no se producirán esos pagos, aunque por lo que usted me dice, don César, pues parece que no vamos mal, así que dense prisa y así ya nos aseguramos que tenemos la voz el año que viene y bueno, pues podemos estar tranquilos nosotros y ustedes también, sobre todo aquellos que están disfrutando el programa de forma gratuita y que así queremos que siga siendo, don César. Y por cierto, también que hoy parece que voy yo en plan anuncio, recordar... Está haciendo usted como los curas en las misas, ¿no? Al final que dicen al final unos avisos. Unos avisos. Fíjese que en las iglesias evangélicas suele ser al principio, antes de la predicación. ¿Ah, sí? Ah. Cuando hay anuncios, habitualmente suele ser ahí, no al final. Se acaba siempre con una oración así muy limpia y tal. Pero bueno es saberlo. Recordar que pasado mañana, que es día 20, en el Museo de la Biblia de Washington, a la 1 de la tarde se presenta mi Biblia de estudio. Que anda, que no le hemos dedicado tiempo a esto, lo hemos comentado a veces, había una gran expectativa. Me cuentan que en Amazon se ha agotado ya alguna de las ediciones. Simplemente desde el lunes hasta acá. El lunes... Yo he tenido acceso a la edición digital del Génesis, ya lo creo que lo puedo decir, ¿no? Porque ya estamos tan cerquita. Sí, ya lo puede decir, sí. Tuve acceso a esa edición digital de Génesis, la verdad es que la maquetación es extraordinaria, el contenido también, me quedé evidentemente con ganas de más, pero don César, tanto a don Isaac como a mí nos envió esas pruebas al principio y la verdad ya tenía una gran pinta, así que supongo que la edición final será incluso mejor, deseando mucho poder mejor, echarle mano. Mucho mejor y le llegará a usted. Ahí lo que pasa es que ya no se puede hacer spoiler porque ya al final no lo sabemos, ¿no? Sí, efectivamente. Ganan los buenos, que es algo... Claro, que no es moco de pavo, no es moco de pavo. De los buenos, o sea, no es poco, no es poco. Bueno, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana. Fuerte abrazo, don César, hasta mañana.